estoy dando cuenta que hace poquito más de 20 años yo estuve 4 años destinado a Castilla-La Mancha. Y precisamente uno de mis campos de actividad principales era aquí en Albacete. Me cabe el orgullo de haber sido el último ingeniero del ICONA, entonces existía todavía el ICONA, en comprar fincas en esta provincia, 14.000 hectáreas que compré en 4 años y que luego fueron transferidas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, toda la zona de por ahí para abajo de Lieto y Letur, que muchos conoceréis, ¿no? Efectivamente, claro, entonces a mí también me sorprendió Castilla-La Mancha y especialmente Albacete, porque quizá la noción que tenemos todos de Albacete es la que equivale a los llanos, pero luego resulta que está toda la zona de la Sierra de Segura y Alcalá y demás, donde realmente hay mucho monte, pero muchísimo monte. Y oyendo a José Luis me he quedado absolutamente sorprendido del vuelco que ha pegado desde el punto de vista forestal esta comunidad autónoma. Efectivamente, yo estuve aquí en los últimos 80, primerísimos 90, y había mucho terreno desarbolado, había mucho terreno baldío, que no... Bueno, sí, se empezaban a abandonar cultivos, había mucho pastizal, y ahora pues las cifras me dicen que casi todo eso es forestal arbolado, cosa de la que yo personalmente me congratulo, ¿no? Como ingeniero de montes, parece que a todos nos gusta más el forestal arbolado que el desarbolado, ¿no? Aunque también gestionamos otro tipo de terrenos. Bueno, es difícil hablar sobre política forestal internacional sin aburrir al personal con un montón de foros y de cosas, ahora veremos por qué, y que parece que vivimos, los que nos dedicamos a este campo, nos vivimos un poco en las nubes y nuestro negocio son las palabras más que los árboles y esas cosas, ¿no? Voy a intentar que no sea así. Y la idea, digamos, central de todo esto es que, vamos a decir, dos ideas centrales. Primero, que las fronteras políticas artificiales no coinciden con las fronteras naturales y que eso nos obliga a cooperar y colaborar con el de al lado. Y esto, bueno, se ha dicho hasta la saciedad cuando se refiere a comunidades autónomas en España, por supuesto. Pero es que podemos decir lo mismo cuando hablamos de estados europeos, en Europa, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de montes mediterráneos, pues también los tenemos en Sudáfrica, también los tenemos en Sudamérica. Quiero decir, podemos cooperar y debemos cooperar con los demás, porque a fin de cuentas muchas veces las soluciones de otro sitio de similares características pues se pueden aplicar un poco aquí. Eso por un lado. Y en segundo lugar, ya que cooperamos, uno de los campos más importantes es el campo conceptual. Entonces, bueno, esa palabra que todo el mundo conoce y todo el mundo utiliza, que es la sostenibilidad, pues no nos la hemos inventado en España. Esto se ha inventado en otro sitio. Aunque os parezca mentira, se inventó en Suecia, en la conferencia de Estocolmo del año 90, ¿no? Previa o de preparación de la de Río del 92, que fue un hito importantísimo y que hubo un antes y un después en este campo, del cual, dicho sea de paso, los forestales nos enteramos solo a medias. Pero bueno, la idea es que todos estos conceptos se gestan, se consensúan, si lo queréis llamar así, en foros internacionales, y a continuación hay que ir bajando y cada país tiene su labor y su responsabilidad, y dentro de cada país pues cada administración tiene su labor y su responsabilidad, y al final resulta que el señor que está cortando un árbol tiene que hacerlo bien, ¿no? Es un poco una cadena conjunta. Entonces, muchas veces cuando hablamos de trabajo o de empleo en el mundo forestal, conviene saber de dónde viene todo lo que estamos habitualmente hablando, ¿no? Lo primero que voy a decir es que, tengo la primera diapositiva para eso, creo que se ve bastante bien, ¿no? Es que el mundo forestal internacional pues es un lío.
Cuando digo que es un lío, quiero decir que así como en otros casos, por ejemplo, ahí lo tenéis, ¿no? A partir de Río se firman rápidamente 3 convenios, rápidamente 2 que se firman allí mismo en Río, el de cambio climático y de biodiversidad, y un par de años después el de desertificación. El cuarto gran tema que estaba pendiente en Río no sale, que es el forestal, porque toca pues, los recursos naturales de muchos países que los consideran como algo muy importante para su desarrollo y que no quieren perder soberanía sobre ese tema. Por lo tanto, no hay un convenio. Al no haber un convenio, esta estructura que os muestro un poco aquí, del convenio como tal, el órgano soberano, que es la conferencia de las partes, y el órgano técnico, que es el órgano subsidiario técnico y tecnológico, me parece que se llama, el SEPSTA, porque estos son todo una sopa de letras y de acrónimos tremenda. Todo este mundillo, pues se puede aplicar a los demás y de esta forma, pues todo el mundo tiene, digamos, estructuradas sus relaciones internacionales, es decir, sabe dónde tiene que ir, sabe que hay una secretaría que centraliza toda la información, centraliza todos los procesos y ya está, es muy fácil. Cuando se habla de biodiversidad, pues la conferencia de no sé qué, pues se archiva, se muestra en la Secretaría del Convenio de Biodiversidad en Montreal y todo el mundo tiene acceso a ello. Bueno, pues en el mundo forestal, pues mire usted, pues no. Una cosa que existía de toda la vida era el órgano de Naciones Unidas, que es ejecutivo en materia forestal, que es la FAO. Dentro de Naciones Unidas, como resulta de este tinglao, pues se crea algo, ¿no? Y previamente a esto, luego hablaremos un poquitín más, dentro de Europa concebida como continente, quiero decir, no solamente la Unión Europea, sino desde la línea Urales-Cáucaso para acá, con el mar Mediterráneo como límite también, pues se crea otra cosa por esta necesidad de cooperación, ¿no? Y cuando ya está todo esto más o menos en marcha, pues viene la Unión Europea para acabar de complicarlo todo mucho más, porque el problema, poner el problema entre comillas, por supuesto, de la Unión Europea es que hace más difícil la toma de decisiones de cada país, puesto que todos hemos cedido soberanía en favor de la Unión como tal, no de la Comisión, pero sí de la Unión. Entonces vamos a empezar un poco a describir cómo funciona esto. Cómo funciona esto para que más o menos tengáis un poco una idea de dónde está el mundillo este forestal, ¿no? Vamos a ver. Las Naciones Unidas, todos estamos viendo ya el pabellón azul con el mundo y los laureles, tienen como órgano soberano de funcionamiento la Asamblea General, que es esa que se reúne todos los años y al final de año tiene su sesión general, van los presidentes de gobierno o de Estado de los distintos países, sueltan su discursito y luego hay un montón de embajadores que allí pues, deciden sobre una serie de papeles, ¿no? El trabajo de la Asamblea General se distribuye, por llamarlo así, entre distintas unidades que son una selección de los países que va rotando a veces, y que son los que hacen el trabajo, digamos, entre sesiones. Pues todo el mundo conoce el Consejo de Seguridad, que es el que se dedica a apagar los fuegos por el mundo, o por lo menos se intenta dedicar a apagar los fuegos por el mundo, y es, tiene una parte de miembros permanentes y otra parte de miembros que va rotando entre los distintos países. España estuvo en el Consejo de Seguridad, me parece, en 2002, 2003. Otro es el Consejo Fiduciario, que es el de las perras, es decir, las aportaciones a Naciones Unidas se las dan los países y los presupuestos y todo el seguimiento presupuestario y de gastos y demás, pues lo lleva un consejo más reducido, que no es la Asamblea General, que hace un informe a la Asamblea General, se aprueba y ya está, pero es el que de alguna manera fiscaliza el uso del dinero de Naciones Unidas. La oficina de Naciones Unidas, la secretaría, es lo que llaman la DESA, que es la oficina administrativa, que es la que se gasta el dinero, la de los funcionarios de Naciones Unidas. Aprovecho una oportunidad
para todos. Los que no dominen inglés y otro idioma, que vayan estudiando, porque aquí hay puestos de trabajo para aburrir. A mí me llegan muchísimos que están constantemente demandando gente de distintos países, y España está infrarrepresentada en la mayoría de los casos. El que ya sepa idiomas, que esté atento a la web de Naciones Unidas, y el que no sepa idiomas, que empiece a coger una web de estas de autoayuda y empiece a aprender idiomas, porque la verdad es que es una opción de futuro importante. A quien le guste además, hombre, vivir en Nueva York o en Roma o en Nairobi o en Bangkok, o es decir, bueno, que sepáis que el mundo es uno, ya no estamos hablando de Albacete, estamos hablando del mundo. Bueno, donde iba un poco. A partir de Río se crea un tercer consejo. Otro consejo que existía de toda la vida es el económico y social. Es decir, todos los temas que no son de seguridad o de dinero los lleva el Consejo Económico y Social. Todas las cosas que hace Naciones Unidas, derechos humanos, igualdad de la mujer, derecho a la cultura, todo eso lo lleva este Consejo Económico y Social, que coloquialmente llamamos ECOSOC, del cual a partir de Río se crea una comisión que es la de Desarrollo Sostenible, que teóricamente tiene que seguir la Agenda 21 y todos los compromisos de Río, exceptuando los convenios. Bueno, tras muchísimo trabajo se consiguió, luego no sé para qué ha servido, pero se consiguió crear una comisión funcional igual al mismo pie de igualdad que la Comisión de Desarrollo Sostenible para el tema forestal. El asunto está en que como no existe un convenio forestal a nivel global, pues necesitábamos algún sitio donde discutir todos, pegarnos todos y llegar a alguna conclusión todos, ¿no? Entonces se crea este Foro Forestal de Naciones Unidas, cuyo último logro, pongo lo de logro entre comillas, ha sido la consecución de un acuerdo no vinculante, ya lo pone directamente en el título, sobre gestión forestal sostenible. En Río se acordaron los, todos consideramos ya famosos principios forestales, no vinculantes, no autoritarios, no sé qué, que son tremendamente generales, ¿no? La gestión del Foro Forestal de Naciones Unidas fue precedida de otros dos foros, en los cuales hubo una serie de precisiones sobre lo que venía en la Agenda 21, en el capítulo de bosques y en los principios forestales que se habían aprobado en Río. Pues de ahí sale la gestión forestal sostenible, por ejemplo, la multifuncionalidad, la biodiversidad, son conceptos que aparecen ahí y salen de ahí. Tengo que decir aquí que el proceso normal en un técnico, y creo que todos somos técnicos aquí, es ante una necesidad cualquiera, pues definimos un procedimiento, una técnica, algo, una solución del tipo que sea, tratamos de aplicarla, la pulimos y lo último que hacemos es ponerle un nombre para intentar venderla o describirla. Es el procedimiento normal. Bueno, en Naciones Unidas es al revés, allí todo es al revés. Allí lo primero y más importante es ponerle nombre. Y entonces así sale, por ejemplo, la gestión forestal sostenible. Luego, con un poco de suerte, consigues que esa asamblea, ese consenso, llegue a una, vamos a decir, descripción de los factores más importantes de ese nombre que se han inventado. Y así, por ejemplo, pues sabemos por Naciones Unidas que la gestión forestal sostenible pues debe ser algo orientado hacia la persistencia, que tiene que ser consensuado entre todos los sectores, que tiene que articularse en programas forestales nacionales, que tiene que ser cuidadoso de la biodiversidad, que tiene tres grandes pilares, que son el ecológico, el económico y el social, y que sin los tres no existe sostenibilidad.